Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Entonces les dije que bajaran este archivo de la carpeta de Drive. Ya saben, está en datasets. Y bueno, aquí dice datos de semana 3, lo descargan, lo extraen. Creo que son 9 tablas, son estas de aquí. Sí, son 9 tablas en Excel, entonces vamos a importarlas una por una a nuestro Power Query para empezar a trabajar en este informe. Les dije que vamos a utilizar bastante lo que es DAX para crear medidas y también columnas completas. Entonces ya saben, cuando tenemos un archivo de Excel hay que seleccionar la hoja en cuestión o si hay alguna tabla identificada dentro de la hoja también. Le damos transformar datos y vamos a seleccionar las 8 tablas que me hacen falta. Recuerden, aquí siempre le damos nuevo origen y buscamos las tablas. Cada una empieza con el prefijo dim, son tablas de dimensiones. Vamos a ver cómo dejar bueno, va a ser un modelo de datos de esquema estrella también, entonces, solamente que aquí tengo muchos más datos. Tiene como 200.000 filas creo que tiene estos archivos, no recuerdo. Pero son unos datos que son, pónganle que es de una cadena de tiendas, una franquicia, aunque estos son ficticios, creo, el mismo Microsoft lo hizo estos datos. Pero bueno, me trae toda la información de las tiendas, sus ubicaciones, sus inventarios, sus códigos de producto, las órdenes de compra, de venta, etcétera. Entonces vamos a ir cargando cada una de estas tablas. Algunas, como verán, son más grandes que otras. Miren esta, Dim Channel solo tiene 4 filas y 2 columnas. Tenemos tabla calendario, canal, geografía, producto, y ya van a ver cómo se relacionan estas tablas. Podríamos empezar consolidando estas tablas, pero va a ser bueno, la verdad es que es bastante laborioso. Bueno, igual no podría combinarlas algunas, ya vamos a ver por qué. Bueno, por esa diferencia, vieron que hay tablas que apenas tienen 4 filas y 2 columnas, mientras que estas, por ejemplo, no sé cuántas filas tiene. Y la tabla Fact Sales, que sería mi tabla de hechos, la que estoy registrando todos los eventos de estas tiendas, tiene más de 2 millones de filas, creo, ya recordé. Entonces, solamente vamos a hacer algunos cambios mínimos aquí en Power Query. Como les digo, el enfoque ahorita, de aquí a lo que resta del curso, que es la próxima semana, es puro DAX. Subcategory, Promotion, me hace falta una. Después de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas 9 tablas que ya tengo cargadas? En primer lugar, Fact Sales. Le vamos a cambiar el nombre, pongámoslo en español los nombres. Esta va a ser ventas, se va a llamar. Luego, esta de aquí se va a llamar calendario. Le voy a poner los nombres que aparecen aquí. Esta se va a llamar canal de ventas.
Esta vamos a ponerle geografía. Este es producto. Esta de aquí es mi inventario. Vamos a explorarlas un poquito estas tablas antes de cargarlas, porque como les digo, lo que vamos a hacer ahorita en Power Query es bastante, bueno, es mínimo. Esta es una tabla subcategoría de producto. Esta se va a llamar promoción y esta de aquí se va a llamar tiendas. Ya los nombres de cada columna no los voy a cambiar porque me voy a estar toda la clase solo en eso. Entonces, empecemos por esta tabla de ventas. Miren, aquí tengo columnas, que esta es el Order ID, el identificador de orden. Básicamente el número de recibo, por decirlo así. Tiene una columna con fechas, una columna con el canal, con el número de tienda, el número de producto, número de promoción, la cantidad que se vendió de ese producto, miren, sales quantity, cantidad en ventas, y esta return quantity es como si hubo devoluciones. Entonces, notaremos que hay algunas columnas que van a ser nuestras columnas llave, por decirlo así, que van a ser las que nos generen nuestras relaciones en el modelo de datos, una vez que ya los cargue. Voy a tabla calendario. Aquí tengo bastante información. Tengo la misma columna de fecha. Miren, date key, con datos desde el 2005 hasta el 2011, creo que está. Tengo año calendario, semestre del año, trimestre, mes del año, semana del año, día de semana, etc. Entonces, mucha atención. Aquí en la ventana de Power Query estoy en la tabla calendario que tiene todas estas columnas. Empieza con date key. Y voy a eliminar todas excepto la primera. Entonces voy seleccionando todas. Doy clic y luego voy dando control. Todas las demás. Les voy a enseñar cómo crear nosotros estas columnas. Entonces, clic derecho, quitamos esas columnas y la tabla calendario, antes llamada dim calendar, solo debería tener la columna date key. Luego, canal de ventas. Miren, es una tabla bien cortita. Básicamente con este número del 1 al 4 yo sé cómo fue mi canal de ventas, si fue una tienda física, online, catálogo, revendedor. Y si se fijan aquí en la tabla de ventas, tengo una channel key. O sea, aquí para cada transacción, cada fila de esta tabla es una transacción, me tiene que indicar en qué fecha fue hecha, sobre qué canal de ventas, en qué tienda, en qué producto se vendió, cuánta cantidad se vendió, si aplica para alguna promoción y cuánto se devolvió de ese producto. Entonces, los estoy poniendo en contexto de los datos. Ahora aquí en la tabla de geografía, notarán que tengo estos tres valores vacíos. Creo que son solo estos tres. Esta tiene 674 filas. Entonces, estos tres vacíos los podría eliminar, pero estaría afectando los datos directamente aquí. Miren, tienen una clave de geografía y un continente. Entonces, los vamos a dejar así, en blanco. Parece contradictorio porque generalmente uno se deshace de los datos en blanco, pero estos datos en blanco están aquí porque básicamente, les adelanto, estos de aquí son para canales de venta en línea, entonces no tienen una ubicación física en un país, solamente para cada continente, tal vez hay un sitio web, entonces por eso aparece vacío aquí. Luego en la tabla producto, este es mi inventario, miren, la clave del producto, el nombre del producto, la descripción, la clave de su categoría, quién lo fabricó, el nombre de la marca, un identificador de clase, o sea, si el producto es económico, deluxe, hasta tiene un identificador de color, un nombre de color, miren, tamaño del producto, peso del producto, costo unitario del producto y precio unitario. O sea, costo, cuánto me costó producir
este producto o este material. Y el precio de venta, pues ya saben, para sacar la ganancia. Ahora, resulta que en estas dos columnas, en size y weight, hay un porcentaje considerable de vacíos. No voy a filtrar los vacíos. Miren, aquí le estoy dando clic al botón de filtro y no le puedo dar quitar vacíos porque no quiero perder filas de este inventario. Ahora, lo que sí voy a hacer, solo lo voy a hacer para fijarme qué productos tienen este en blanco, por ejemplo. Y son estos productos de aquí. Tamaño en blanco puede ser que no ha sido llenado, entonces. Entonces aquí, en vez de eliminar los vacíos, voy a reemplazarlos. Entonces, reemplazarlos los voy a... Vaya, vamos a copiar este primer dato. Miren, selecciono la primera fila, clic derecho, copiar. Selecciono la columna, nos vamos a transformar y buscamos la opción reemplazar los valores. Y ahora, como son datos vacíos los que quiero reemplazar, no escribo nada aquí en el valor que buscar y reemplazar con algún valor, pues aquí le voy a pegar este, pero lo voy a cambiar. Le voy a poner 2.5 por 1.6 por 3. Me lo estoy inventando, pero es para no dejar vacíos. Si lo voy a aceptar, debería reemplazar todos los datos vacíos. Y miren, aquí tengo porcentaje 0% vacío de error. En teoría está mal esto porque estoy generalizando todos los productos, esos que están en blanco, entonces tienen las mismas dimensiones. No lo sé, pero vamos a hacer esa suposición. Lo mismo con esta de peso. Hay 15% vacío, no lo voy a eliminar el vacío, es decir, no le voy a dar aquí, botón de filtro, quitar vacíos. Estaría perdiendo filas aquí, que se ocupan tal vez en alguna otra de estas tablas. Imaginémonos. Imagínense que borro las filas vacías de aquí. Voy a quedar con menos filas en esta tabla y resulta que alguna de esas filas con el valor vacío tiene un código de producto que lo está referenciando aquí en la tabla de ventas. Entonces ese código sería inexistente y me daría un error. Entonces, al momento de establecer relaciones para mi modelo de datos. Entonces, lo mismo, solo voy a reemplazar valores vacíos. Pongámosle un valor ahí, 4.5. Bueno, no me lo quiere reemplazar, vamos a ver. Ah, ya sé por qué no me lo reemplaza. Miren, aquí no había problema porque esto es texto. Ahora aquí es un número. Y entonces cuando yo le doy reemplazar los valores, no le puedo poner simplemente aquí, o sea, no escribir nada. Aquí tengo que poner null, creo que tengo que poner. Y ahora sí me dejaría. Un detalle, un detalle que puede pasar. Cuando queremos reemplazar valores de columnas de números, por ejemplo, vacíos, no es que simplemente está vacío aquí, sino que le pongo un null, que es un número. Entonces, de esa manera lo vamos a manejar. Ahora, vamos a esta tabla, se lo permitan en un momento, me tengo que trasladar.
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Me siguen? Yo Ok, tengo una dígame. pregunta. Sí. Ok, en la práctica real yo no me puedo inventar datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué se debería hacer? Debería ponerlos, o sea, investigarlos. Bueno, si los tiene, generalmente se los dan. No, esta situación no es como que pase tan seguido. La cosa es que usted, este de peso y este de tamaño, pues están atados a esto, a esta clave producto que lleva su nombre, su descripción, etcétera. Entonces, por eso le estoy diciendo que no es tan realista, ¿verdad? Porque, o sea, aquí solo tiene, o está vacío o está rellena la celda. Entonces aquí yo le puse a los vacíos un dato general, pero tendría que tener algún criterio. Tendría que tener algún criterio. Por ejemplo, o separar la tabla. Separar la tabla. No le voy a decir que va a reemplazar los valores uno por uno, digamos, de la tabla, porque sería, bueno, tedioso si estuviéramos trabajando con grandes archivos, grandes bases de datos. Tal vez poniéndole algún, bueno, esta es columna de números, no podría hacer nada. Y bien, lo que quiero decir es que, o sea, lo estoy poniendo para no borrar filas de aquí, de este, porque me puede llevar errores. En la práctica no es que ustedes los va a inventar, se los tienen que dar. Si tiene vacíos, pues tiene que averiguar cómo o a qué valores corresponden. O si los toma como algún valor, como cero o algo así. Listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ingeniero, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes. Bueno, es que lo que yo logro entender hasta ahora, difiriendo un poco del compañero que participó, es básicamente que yo voy a recibir un estadístico o una data, por decirlo así, de Base de las datos. ventas, una base de datos de las ventas, ponga del año pasado. Y la empresa comercializa, póngale 3000 SKU y todo va a estar registrado en una base de datos Correcto, independientemente correcto. del formato, ¿verdad? Y Sí, sí, sí. esto, hasta donde yo lo he entendido ahora, y por eso ayer le leía el comportamiento de algunas gráficas, discrepábamos ahí en el orden que lo decíamos, pero yo al final lo que necesito es tener información fidedigna o real para hacer el análisis respectivo, pues, o sea, yo honestamente se lo digo así, yo ingresé a este curso con una finalidad, entender esta parte, cómo materializarlo, porque no necesariamente el que opera la base de datos es el que la interpreta y aquí hay que tener un mix de Claro ambos, que pues, no, porque pero el que opera la base de datos en sí también tiene que tener bastante conocimiento. es que yo estoy claro con eso, que debería, pero O muchas sea, veces, en conclusión, con los vacíos, ¿iba a decir algo usted? no, estoy bien. Ahí al final va a ser el criterio y va a depender de cada quien la práctica de esta herramienta para efectos Claro que sí. Pero si de usted le dan una base materializar, de pues. datos con algún dato vacío, pues ya es responsabilidad del que tiene la base de datos. Hay algo que está No, fallando ahí. es O, sencillo. Mira, en tal registro me aparece vacío el peso. ¿Cuánto pesó eso? Y entonces, correcto. alguien que ingresó la información debería saber, pues, y eso, eso es una cadena de información. Sí, así es. Muy bien. Entonces, esta tabla ya. Todo está 100%. Vamos a la siguiente. Esta es categoría de producto. Miren, una tabla bien pequeña. Básicamente con esta columna va a interactuar para establecer las relaciones. Su categoría de producto es bastante similar.
La de promoción también no vamos a cambiar nada. Y la tabla tiendas, nada. Al final, lo único cambio que hice fue aquí en producto, rellenar esas celdas vacías con un dato, ya sea en size o en weight. Estas dos las rellené, no eliminé vacíos, simplemente utilicé la función reemplazar valores con con esa observación de que cuando yo quiera reemplazar valores vacíos con texto, aquí en reemplazar, perdón, aquí con reemplazar valores, digamos que la celda que yo tengo está vacía, pues obviamente no escribo nada aquí en opciones que buscar y lo reemplazo con el valor que se me indique o que yo tenga el criterio para reemplazarlo. Pero si estamos trabajando con columnas de datos, tipo dato numérico, decimal o número entero, y me toca reemplazar valores, ya no es simplemente que voy a poner aquí un vacío, es decir, aquí no dejo sin escribir, sino que voy a poner null, porque así en Power BI se representa una celda vacía de una columna numérica. Entonces, básicamente eso, vamos a cargar los datos. Sí va a tardar un poquito porque este archivo es grande. La tabla de ventas, como les dije, tiene más de 2 millones de filas. Entonces, a partir de eso vamos a estar construyendo, primero vamos a construir todas nuestras medidas y todas nuestras columnas con DAX. Entonces, vamos a estar trabajando fuertemente en esta ventana, en la ventana de tabla. Luego, vamos a venir aquí a agregar a estas páginas nuestros objetos visuales. Entonces, esperamos ahí un momentito que carguen. Y aquí está. Entonces, como les mencionaba ayer, aquí tengo mis tablas de datos, pero aparte yo voy a crear una tabla donde tenga todas mis medidas. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy aquí a inicio y aquí tenemos la opción introducir datos. Y simplemente vamos a dejar vacía esa tabla, solo la vamos a crear y le vamos a poner un nombre. Miren, aquí no escribo nada en la columna ni en la fila. Solamente aquí le voy a poner, esta es tabla de medidas tags. Yo le voy a poner este nombre, lo voy a cargar. Y en esa tabla yo voy a manejar todas mis medidas que yo haga con tags. Ahora, si nos vamos aquí a la vista de modelo, podremos ver este modelo de datos que es más complejo. ¿Recuerdan el informe que trabajamos con los datos de los países? Ese modelo de datos al final yo lo simplifiqué a una sola tabla. En este caso no es posible, por lo que ya les había enseñado. Las tablas no tienen las mismas dimensiones y unas tablas sirven básicamente como llave de acceso a otras tablas. Entonces aquí vemos el modelo de datos. Mi tabla central sería esta, de ventas. Pero recordemos que no se elige central, sino tabla de hechos, la que tiene registros. Luego vemos que de tabla de hechos, ventas, aparecen todas las tablas de dimensiones. Tengo producto, tengo tiendas unido a esta. También tengo aquí canal de ventas y promoción. Ahora, estas de aquí no salen de ventas, sino que salen de otras tablas de dimensiones. Entonces, lo que yo concluyo es que aquí tengo diferentes jerarquías o niveles en mi modelo de datos. Ahora, esta tabla de medidas DAX, aquí está, no va unida a nada. Más bien, esta ya cuando termine el informe la tengo que ocultar, pero hasta que ya lo tenga cuadrado todo, los objetos visuales, las medidas DAX, etcétera. Y este calendario en realidad sí lleva una relación. Si ustedes han hecho todo lo que he demostrado hasta ahora en Power Query y ya cargando los datos, deberían tener todas estas relaciones y la única que está suelta que nos importa es esta, la tabla calendario. Entonces voy a crear esa relación que hace falta. ¿Con qué columna? Con esta columna, Date Key, mi registro de fechas. Entonces, ¿desde qué tabla? De la tabla venta, selecciono la columna Date Key a la tabla calendario que se hicieron
todo correctamente, debería tener una única columna. Me dice que la cardinalidad es de varios a uno. ¿Por qué de varios a uno? Esta calendar aquí eh, básicamente va a filtrar mi tabla de ventas y esta tabla de ventas, por medio de estas columnas, puedo filtrar todas estas otras relaciones. Entonces no es una relación única. Hay varias relaciones, entonces le damos guardar y activamos la relación. Entonces, como les digo, hay diferentes niveles y de esta manera se puede ver un poco mejor incluso el famoso esquema de estrella. Miren, podemos poner aquí en el centro mi tabla ventas, que es mi tabla de dimensiones, y todas las demás que se ramifican de esta, miren, van aquí. Bueno, esta aquí, con una estructura de estrella, como les digo. Entonces aquí tendría como el nivel central o el primer nivel en la jerarquía, mi tabla de ventas. Mi segundo nivel serían estas 5 tablas que se conectan directamente con tabla de ventas, lo que es promoción, canal ventas, calendario, tiendas y productos. Tengo un tercer nivel. El tercer nivel serían estas 2 tablas, geografía y subcategoría producto, y un cuarto nivel con esta única tabla de aquí. Entonces creo que aquí se puede ver claramente el esquema de estrella que les había dicho. Les mandé un recurso incluso ahí en el grupo de Telegram como eh, algo adicional, ¿verdad? Pero en este caso, esto es puramente visual del modelo de datos, solamente ver cómo están distribuidas mis relaciones. En este caso yo voy a querer verlo todo, puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que se me haga más fácil ver los niveles. Entonces el primer nivel o la base es esta tabla de ventas, luego vienen estas tablas de aquí, este es el segundo nivel, con estas 5, perdón. Luego el tercer nivel serían estas de aquí. El cuarto nivel, esta tabla solita de aquí. Entonces sigue siendo un modelo de estrella, solo que aquí lo alineé para que se vea de esta manera. Aquí independiente de la tabla de medidas datos. Entonces así quedaría este modelo de datos, no tengo que hacer nada más aquí. Entonces vuelvo aquí a mi vista de tabla. Miren, vamos a trabajar en la vista de tabla y nos vamos a ubicar en la tabla calendario. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que hice, como les digo, es más que todo visual, solo para que terminemos de comprender eso del modelo de datos. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, como les digo, aquí estoy en tabla calendario. En mi vista de tabla, ojo, en mi vista de tabla, selecciono la tabla calendario que solo tiene una única columna. Y entonces, a partir de los datos de esta columna, yo con DAX voy a generar un montón de columnas más que me van a ayudar para hacer el análisis de esta información en estas tablas. Entonces, vamos a seleccionar calendario y aquí arriba me aparece herramientas de tablas y tengo las opciones nueva medida rápida, nueva columna e incluso nueva tabla. Y también esta marcar como tabla de fechas. En primer lugar, vamos a seleccionar esta tabla calendario con esta opción, marcar como tabla de fechas. Entonces me dice, tengo que habilitar la creación de objetos visuales relacionados con fechas mediante datos de fecha. Entonces le doy aquí, marcar como tabla de fechas y elijo la columna, la única que tiene, date key. Tiene que estar correcta la validación, si no, no me permitiría marcarla como tabla de fechas. Y le damos guardar. Esto para convertirla entonces en una tabla calendario o tabla de fechas, como se le dice. Entonces ahora que ya la tenemos convertida en tabla de fechas, vamos a la opción que dice nueva columna. Aparece la nueva columna, miren, y aquí arriba va a aparecer una barra de fórmulas donde yo voy a poner todo lo relativo a esta columna. La voy a crear con una fórmula DAX. Entonces, para empezar a empaparnos en esto, voy a crear una columna llamada año. Miren,
La sintaxis es la misma que las medidas que las introducimos ayer. Yo tengo aquí el nombre de la columna, seguido de un igual, y aquí va a ir una función DAX con sus argumentos entre paréntesis. Entonces, año, yo lo que quiero es que lo que me haga es que me extraiga de esta columna los años de cada fecha. Entonces, lo voy a hacer con esta función que es bien sencilla en DAX, se llama year. Es igualita a la función Excel año, de hecho. Y miren, me dice, si lo doy aquí en leer más, retorna el año de una fecha como un dígito entero o como un entero de 4 dígitos. Entonces le doy year y miren aquí, solo lleva un argumento, date, que es básicamente la columna de una tabla. Entonces yo empiezo a escribir date key, como se llama la columna, y me va a aparecer este formato. Este formato, lo primero que viene aquí es el nombre de la tabla, calendario y entre llaves el nombre de la columna. Entonces tengo simplemente, no sigo escribiendo, simplemente lo selecciono con el mouse. Ya quedó insertado el nombre de mi columna. Solamente cierro el paréntesis de la función. Eso es bien importante y los que han trabajado en Excel ya lo sabrán, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente de los paréntesis para cerrar una fórmula y le damos Enter. Y el resultado, pues, debería ser el año de cada una de estas fechas. Miren, esta tabla me dice que tiene 2.556 filas, con datos que van desde el 2005 hasta el 2011. Específicamente desde el 1 de enero, mero comienzo de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2011. ¿Dudas con esta función year? Bastante sencillo. No hay preguntas, entonces. Esperaría que no. Como les digo, esta función es bien sencilla. Entonces podemos ir explorando así, escalando en complejidad. Ahorita estamos con funciones de fecha y de hora, serían estas funciones, miren. Entonces, ahora imaginémonos que quiero otra columna. Vuelvo aquí, herramientas de tabla, doy nueva columna, y ahora yo quiero saber el mes. Eh, entonces, el mes lo vamos a hacer con esta función. Miren, para mes tengo la función mon, otra función para datos de fecha. Y aquí me dice lo que hace, retorna un número del 1 al 12 representando el mes. Ya sabemos que el 1 representa enero, los que siguen, pues el orden cronológico de los meses hasta 12, que es diciembre. Entonces pongo mon, una vez más, le meto una columna de fecha. Cierro el paréntesis, le doy enter. Y aquí tendría los meses de cada una de estas filas, que están representados como un número. Más adelante vamos a ver cómo pasar de este número a representarlo en texto. Con esta función mon, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. Bastante sencillo, ¿cierto? Muy bien, entonces, siguiendo esa lógica, eh, también quiero saber el día del año o el día del mes. Entonces, una vez más, bastante sencillo. Herramientas de tabla, nueva columna. Y esta columna se va a llamar día del mes. Entonces, esa columna día del mes, yo le voy a aplicar una función que se llama day, día. Entonces, esta función retorna un número del 1 al 31 que representa el día del mes. Entonces, la elijo esta función y luego escribo el nombre de mi columna de fecha. En la tabla calendario, le doy cierro paréntesis, le doy enter. Y aquí estaría. Entonces, miren,
todo va correspondiendo. Básicamente estoy desglosando esta fecha por sus componentes. ¿Qué año es? ¿Qué mes es? ¿Qué día del mes es? Entre otras cosas. Puedo desglosarla todavía más. Por ejemplo, ¿qué semana del año es la que estoy visualizando con cada fila? Incluso qué día del año, qué trimestre, qué semestre. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner una nueva columna. Ya esta la voy a llamar eh, trimestre. Entonces, eh, para sacar el trimestre yo utilizo la siguiente función. Entonces, para trimestre utilizamos esta función. Miren, se llama quarter y aquí me dice, retorna un número de el 1 al 4 para representar el trimestre del año. El primer trimestre ya sabemos que es de enero a marzo y los siguientes pues ya lo saben, entonces simplemente quarter, una vez más, date key, cierro paréntesis, enter, y es un número, pero como les digo, vamos a ir por partes. Ahorita, lo que resta de la clase, y bueno, lo que hemos visto hasta ahora de clase, nos estamos enfocando en estas funciones de fecha, para datos de fecha. Si yo a este argumento no le pusiera una columna de fecha, me tiraría un error. Lo voy a ejemplificar en esta tabla, la que se llama canal, canal de ventas. Miren, voy a la tabla, canal de ventas, lo selecciono, le doy nueva columna. Y ni le voy a cambiar el nombre, porque yo sé que está malo. Miren, le voy a poner quarter y en date le voy a poner channel key. Bueno, me lo da. Me lo da, pero porque no tiene sentido. Porque aquí estos datos de aquí no son datos de fecha, son datos de canal de ventas. Pero les voy a explicar por qué si me da un valor lógico. Aquí me dice que este canal de ventas uno es el cuarto trimestre del año. Me lo dice porque básicamente una fecha, ustedes la miran representada y compleja, ¿verdad? Todo lo demás, una fecha, pero en sí corresponde a un valor de un número decimal. Por eso este teorema de Excel, les voy a enseñar. Por ejemplo, si yo pongo aquí en una celda en Excel el valor 45.768.39, este es un número decimal, pero yo vengo y le cambio el formato aquí a fecha. Miren, me dice que es el 21 de abril de 2025 y son las 9 de la mañana con 21 minutos y 36 segundos. Entonces lo mismo, si yo vengo aquí y pongo un uno, ese uno se interpreta como fecha, entonces me da 1 de enero de 1900. Me imagino que algo así está haciendo aquí, en esa función quarter. Creo que tiene, vamos a ver si en Excel existe esa función. Existe año, miren, existe mes, creo que existe también. Día, tal como las vemos en el mes. Trimestre creo que no existe. O bueno, sería ponerse a buscarla, pero como les digo, el número es uno, la computadora lo interpreta de una forma, pero por lo general, para no tener estas inconsistencias, es mejor definir o saber qué tipo de datos es cada columna. Obviamente este channel key no es un tipo de dato fecha, entonces no me voy a poner a sacarle el trimestre con la función quarter. No tiene sentido. Esta columna, si le doy clic derecho y lo doy a eliminar, hace efecto y volvemos a nuestra tabla calendario. Entonces también quiero saber la semana del año. Entonces vamos a crear una nueva columna. Se va a llamar
semana del año. Y para sacar la semana del año, utilizo week number. Esta función, week num. Miren, es igual que Excel, que ustedes en Excel nunca terminan de escribir el nombre de la fórmula. Empiezan a escribirlo y ya les predice, de acuerdo a lo que han escrito, qué es lo que están buscando. Entonces aquí, week number, día de la semana, perdón, número de semana, dice que retorna el número de semana en el año. Entonces, tengo que ponerle aquí mi columna de fechas. Y se fijan, aquí tiene una coma y hay otro argumento. Pero cuando ustedes miren un argumento así entre corchetes cuadrados, es un argumento opcional. Si no lo incluyo, no pasa nada, pero va a incluir mi respuesta en cierto formato. Entonces veamos qué quiere decir ese return type. Miren, yo les escribí la coma y ahora me sugiere estas opciones. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Tengo la opción uno. Y miren, aquí tengo este pequeño triangulito o flecha que dice leer más. Entonces me dice uno, considerando que la semana empieza un domingo. Vamos a ver esta otra opción. Si le pongo 11, la semana empieza el lunes. Si le pongo 12, martes y así sucesivamente. Llego a 17, semana empieza en domingo, pero el domingo siguiente, o lunes siguiente, o 21 que dice basado en el sistema de numeración de semanas europeo, donde la semana empieza un lunes. Entonces, si yo no le pongo ese argumento, si solo lo dejo así, me va a definir automáticamente esto, miren, el uno, que la semana empieza el domingo. Que bueno, nosotros lo tomamos así en Honduras, la semana empieza los domingos. Entonces, le damos enter y me va a contabilizar entonces la semana del año para cada una de las filas. Y todavía puedo hacer más. Si yo le doy a nueva columna, quiero ver el día del año o el día de la semana, miren, día de la semana. Entonces utilizo esta función, miren, se llama weekday y esta función weekday retorna un número del 1 al 7 identificando el día de inicio de la semana de una fecha. Entonces, weekday, una vez más, le tengo que poner mi columna de fecha. Y ahora, si no le pongo el argumento extra, ese que dice return type, no pasa nada, pero me lo va a escoger por default en el uno. Que el uno dice, primer día de la semana es domingo, último día de la semana es sábado. Si escojo la opción 2, lo altero. Miren, ahora le digo, mi primer día de la semana lo voy a considerar como lunes y el último día de la semana como domingo. Y el 3 es lo mismo que el 2, primer día de la semana lunes, segundo día de la semana domingo, pero me los identifica de otra forma. Ya no es lunes igual a 1, sino que lunes igual a 0 y domingo igual a 6. De 0 a 6 hay 7 días, solo que estoy empezando a contar desde 0. Entonces, miren, si yo lo dejo así, me va a tirar domingo, primer día de la semana, y aparece, miren, domingo 2 de enero tiene que tener un 1. Sábado 1 de enero es un 7. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. Hasta aquí me siguen todos o la mayoría. ¿No hay alguna pregunta? ¿Un comentario? Muy bien. Entonces, voy a hacer algunas pequeñas observaciones sobre esto de las columnas. En primer lugar, recuerden, estamos en vista de tabla y yo en herramientas de tabla puedo crear cuantas columnas se me dé la gana utilizando funciones DAX. Ahora, esto en teoría es lo mismo que yo haberlo hecho aquí en Power Query. Miren, si me voy aquí a inicio, transformar datos,
Entonces, miren que aquí tengo la tabla de ventas, esa no la he tocado, pero miren lo que pasa, yo abrí el Power Query después de crear todas esas columnas, miren lo que pasa si le doy aquí clic en calendario. Aparece solo una columna. Y es que la cosa es así, si usted no crea alguna columna aquí desde Power Query, usted no está afectando el modelo de datos en sí, está afectando solamente su informe, o sea, su archivo PBIX, que después va a publicar o va a compartir. Entonces, miren, yo aquí puedo tener esta columna date key y simplemente me voy aquí a agregar columna. Y como es una columna de fecha, miren, aquí tiene el icono de calendario. Yo puedo venir aquí a opciones de fecha, en agregar columna y ponerle año. Y me agrega el año. Puedo volver aquí, mes. Miren, miren, me lo tira como un número. Y bueno, puedo poner también día del mes. Bueno, este es días del mes. Miren, días del mes, enero 31. Vamos a quitar esta columna. Vuelvo aquí, le doy clic a la columna de fecha y día. Y paro de contar. Podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí en Power Query? ¿Por qué hacerlo aquí? Pues les voy a dejar que va a depender de cada caso. Si usted lo hace aquí, sí estaría afectando su modelo de datos. Ojo, modelo de datos, ¿verdad? Yo no significa que estas columnas me van a aparecer en los archivos Excel originales. Esas son mis fuentes. Yo aquí estoy tomando esa fuente y la estoy modificando como una especie de pseudocopia. Y la ventaja de hacerlo aquí es que no consume tanto memoria. Es decir, el archivo PBX ya cuando lo guarde va a ser menos pesado. Si yo creo columnas aquí en directamente la vista de tabla, el archivo va a ser más pesado porque estoy almacenando en memoria todas estas columnas nuevas que estoy creando. Eso puede tener un impacto en el rendimiento del informe, es decir, qué tanto tarda en cargarse. ¿Se han fijado que a veces tardan en cargarse los datos, verdad? Aquí, cuando ya usted los termina de transformar en Power Query, algo así. Pero les estoy enseñando a hacerlos aquí en la vista de tabla para que entendamos un poco mejor lo que es esto de DAX, expresiones de análisis de datos. Miren, aquí le puse día de la semana igual a la función weekday dentro, con argumento la columna date key de la tabla calendario. Observen cómo lo hace aquí Power Query. Power Query tiene una interfaz visual que son estos botones de opciones que tengo aquí, pero tiene una barra de fórmulas también. Una barra de fórmulas y miren aquí en la barra de fórmulas aparece esto. Esto ya no es DAX, esto es Visual Basic, como les dije, y sale fuera del alcance del curso. Visual Basic ya, bueno, es bastante especializado y para, no solamente para Power BI, sino que es común a todo Office. Entonces, por eso se los enseño aquí en la vista de informe, en la vista de tabla. Y bueno, como ya podrán ver, todas esas columnas que creé aquí en vista de tabla no aparecen reflejadas aquí en mi modelo de datos. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta, que no me van a aparecer aquí si las estoy creando directamente desde la vista de tabla. Vamos a ver qué otra función le podemos poner ahorita, ya para terminar. Como habrán notado, en estas columnas que he creado no hay algo tan complejo en cuanto a las funciones, simplemente es darle el argumento correcto, una tabla de fechas. Vamos a agregar una nueva columna y podría poner, a ver qué opciones tengo. Miren, tengo otras. Por ejemplo, tengo esta Start of Week. Retorna el inicio de la semana. Previous Week. Retorna una semana anterior. Opening Balance Week. Esta ya creo que es más especializada. Miren, me dice evalúa una expresión especificada para la fecha correspondiente al final de una semana previa después de aplicar filtros especificados. Next week, retorna la próxima semana. End of week, retorna el fin de la semana. Closing balance,
bueno, ya es bastante especializada. Opening Balance y Closing Balance, a quien le podría interesar es a los profesionales de la ciencia contable. Obviamente no vamos a ver todas las funciones DAX, o sea, una infinidad. Ustedes ya lo, espero que ya hayan revisado el recurso que les mandé, si no, igual aquí se lo voy a proyectar. Referencia desde Microsoft. Entonces aquí usted tiene las funciones eh, un- por categoría. Existen funciones de agregación, existen funciones de fecha y hora, funciones de filtro, funciones financieras, de información, lógicas, matemáticas, etcétera. Ahorita nosotros estamos aquí, funciones de fecha y hora, y dentro de funciones de fecha y hora, las que vimos hoy son estas day, también tengo month, eh, year, entre otras, que son bastante sencillas. Las de horas son bastante similares. Por ejemplo, si usted tiene una columna llena de datos de hora, ¿usted le interesaría desglosar esa hora tal vez en qué? En la hora del día, en los minutos de la hora, incluso en los segundos, entre otras cosas. Entonces también lo puede hacer de una manera similar a lo que hicimos aquí. Veamos también aquí, miren, date, esta me devuelve la fecha. O mejor dicho, yo le tengo que poner el año, el mes y la fecha y me va a devolver la fecha en este formato, date time. Importante. Quarter, ya lo vimos. Esta es para el trimestre. Bueno, tengo varias aquí que pueden explorar. Esta referencia de Microsoft de DAX también me da algunos ejemplos de uso. Miren aquí, solo que esta expresión, miren, está, esta columna no la tengo, o sea, tendría que poner algunos datos. Aquí está poniendo un ejemplo nada más, que bueno, lo está haciendo con esta tabla de aquí, miren. Bueno, este es el resultado, muy bien. Este es el resultado. Pero bueno, no sé si hay dudas. Aquí la última que voy a usar puede ser year frag. Miren, year frag sería como cuánto ha pasado el año. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a ver qué nos da esa función. Miren, se llama year frag. Representa la fracción del año o retorna la fracción del año que representa el número de días enteros desde una fecha de inicio y una fecha final. En este caso no lo ocuparía, miren. ¿Por qué? Tengo que darle dos argumentos. Una fecha de inicio, una fecha final. Yo solo tengo fechas aquí. No me está indicando si son de inicio o final de algo. Me hace falta información, pero la podríamos utilizar. Entonces no voy a crear esa columna y lo vamos a dejar por aquí. ¿Preguntas ya para finalizar? ¿Comentarios? De mi parte, nada más mencionarle que todo claro, ingeniero. Bien, me alegra escuchar eso. Eh, el lunes vamos a ver otras funciones. Vamos a ver cómo manipular texto aquí en columnas. Miren, aquí están las funciones de texto. Va a ser bien interesante. Eh, hay varias que, bueno, son iguales a las de Excel, solo que aquí en DAX solamente están en inglés, no han traducido español, así como en Excel, que usted, si está trabajando en inglés, tiene que meter la fórmula en inglés. Si está en español, puede meter la fórmula en español y así sucesivamente. Entonces, es buena esta referencia. Esta referencia les va a dar todo lo que necesiten en caso que no se acuerden de alguna función DAX, ¿verdad? Porque no nos la vamos a memorizar, obviamente. La tarea 3, las instrucciones las tengo que revisar, fíjense, las que están puestas ahí en la página de Notion. Y de todos modos, apenas venimos empezando con todo este rollo de DAX. Entonces la tarea 3 la estaría dejando, yo les voy a avisar porque me Telegram cuándo va a empezar con el periodo para que la hagan. Primero tenemos que aprender DAX. Y van a tener un periodo
considerable para entregarla también. Entonces, se salvaron este fin de semana, no hay tarea. Hoy Y vence el plazo ingeniero, para disculpe, la segunda. Dígame. y con respecto a la evaluación, no sé si ahora había mencionado, pero quería saber si esa tercera tarea sería ya la última. Claro que sí, ya no nos da el tiempo para otra. ¿Y hay algún otro proyecto o examen o únicamente con estas tres tareas sería la evaluación del curso? Son las tres tareas. Yo estoy fijándome si las entregó y qué tan bien estén hechas, siguiendo las instrucciones. Pero Ah, igual, excelente, gracias. ahorita la tarea 2 ya vence hoy el plazo, entonces mañana espero grabarme ahí mostrándole la resolución de la tarea para que no se queden con ninguna duda. Y también subiéndoles el archivo de la tarea 2 hecha, ya para que lo tengan también y puedan comparar. Entonces, nos veríamos hasta el lunes. Pasen buenas tardes. Ingeniero, disculpe, creo que ahí una compañera en el chat le hizo la consulta, si se podría permitir la tarea hasta mañana, la entrega.